Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Esa es nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. Socialism and communism are about one thing only: power for the ruling class. Today I repeat a message for the world that I have delivered at home. America will never be a socialist country. O Brasil tem presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. ¿Se parecen? ¿Tienen ideas similares? Yo creo que hay un aire de familia entre los diferentes líderes de extrema derecha en diferentes países del mundo, pero también hay muchas diferencias. Javier Milei, el candidato populista de derecha que aspira a convertirse en el próximo presidente de Argentina, es un fenómeno nuevo en la política local y fue el más votado en las primarias abiertas y simultáneas del 13 de agosto. No solo que nos hemos logrado imponer individualmente, sino que además hoy somos la fuerza más votada. Él se define como liberal libertario, se declara anarcocapitalista y pregona la libertad de mercado y la idea de un Estado mínimo. Pero también se presenta como afín a Donald Trump y a Jair Bolsonaro y ha expresado más de una vez su simpatía hacia ellos. Incluso con el expresidente de Brasil han intercambiado elogios. Hermanos brasileros, no se dejen avanzar por el presidiario comunista Lula. Voten a Jair Bolsonaro. Temos muita coisa em comum. A começar que nós queremos o bem dos nossos países. Nós defendemos a família, a propriedade privada, o livre mercado, a liberdade de expressão, o legítimo direito à defesa. Eu te desejo muito boa sorte aí na Argentina. E se Deus quiser, iré visitá-lo brevemente. Creo que hay un aire de familia que tiene que ver con algunos puntos comunes, sobre todo enfocados en el reaccionarismo cultural, el ultraconservadurismo, pero después me parece que hay también unas coincidencias más de estilo, ¿no? Esta cosa extravagante, antisistema, de identificación de un enemigo, de un adversario, puede ser la casta, puede ser los inmigrantes, puede ser cualquier cosa. Esa operación populista, dirían algunos, está. Oh, que se vaya todo. Oh, oh, que se vaya todo. Que no quede ni uno solo. Milei se presenta como el candidato de la anticasta política, una referencia a lo que, según él, es la clase política argentina tradicional, según su visión, solo ocupada en sus propios intereses. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que une este país. Trump no se refiere concretamente a la casta, pero habla del establishment o las corporaciones de Washington. I hate it. And what it is establishment. Because I'm not taking anybody's money. I don't want their money. It's an establishment. No, it's an establishment. They're very upset. I'm self-funding. Comparte con Bolsonaro y con Trump el hecho de que su ascenso es producto de un rush muy rápido. O sea, 4, 5, 6 meses antes de que Bolsonaro se convirtiera en presidente, eran muy pocos los brasileños que pensaban que podía ser presidente. Con Trump pasó algo parecido. Unos meses después se convirtió en presidente. Con Milei pasa lo mismo. Hay una subestimación, hay un esto acá no puede pasar, hay un montón de argumentos que se construyen diciendo un personaje de este tipo no puede ser presidente de Argentina, de Brasil, de Uruguay, hasta que llega. Los tres comparten el modo agresivo y despectivo de referirse a quienes eligen como sus contrincantes, a la casta o al establishment, a los que dicen no pertenecer. Aunque Milei fue asesor de varias corporaciones argentinas, Trump es un empresario de Manhattan multimillonario y Bolsonaro fue diputado durante casi 20 años. Sin embargo, no son los únicos que utilizan estos términos y modos. También hay otros líderes de extrema derecha que hablan así. El duopolio sindical hace mucho tiempo que se ha divorciado de la realidad de los trabajadores y sufrimos el paro más alto de Europa. Y mientras tanto, la casta del duopolio sindical se ha convertido en un ministerio socialista más. Faire barrage aussi, mes amis, à cette caste qui nous gouverne avec arrogance,
ce pouvoir de quelques-uns au bénéfice de quelques-uns, ce pouvoir de l'entre-soi où règne cooptation, népotisme. Otro de sus puntos en común son sus críticas y ataques al periodismo. Acabas de decir una burrada y yo lo que estoy haciendo es tratar de desarmarte. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. Pero pluralidad de voces no es que 2 más 2 es igual a 57.825. 2 más 2 es 4. Are you ready? Can I talk? Yeah, what's the mind? answer? Do you mind? I would like for you to answer the question. Okay, it's very simple to answer. That's why I asked it. It's very simple to... You're a nasty person, I'll tell you. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Esta cercanía discursiva hace que haya interacción entre varios líderes de ultraderecha del mundo, que se feliciten por sus triunfos en las urnas y se apoyen públicamente. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. No creí que de este lado del Atlántico me conocían tanto. ¡Viva la libertad! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Santiago Abascal! ¡Vamos contra los zurdos! Ningún argentino va a votar a Milei diciendo no, como la apoya Vox, voy a votar a Milei. No funcionan así las cosas, pero sí puede haber sostén o ayuda mutua a otro nivel. Se pueden facilitar tecnología electoral, encuestas, consultores, apoyo económico, llegado el caso. Digo, los gobiernos de izquierda de América Latina lo hicieron, o sea, Chávez lo ayudaba a Lula, Lula lo ayudaba a Chávez, incluso antes de que fueran presidentes, digamos, ¿no? Hasta aquí hemos visto discursos con varias coincidencias, pero si hablamos de economía, ¿también están tan de acuerdo? ¿Milei tiene ideas económicas similares a las de Trump o Bolsonaro? La idea económica, en principio, que es bastante discursiva, es la baja del gasto público, pero que tiene que ver más con algo político que necesariamente con algo económico. Entre las propuestas de Milei están abrir la economía, eliminar regulaciones y mantener un estado mínimo para bajar el déficit fiscal, privatizando empresas estatales, eliminando ministerios y organismos estatales de investigación científica. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Pero la propuesta que más impactó y copó la agenda pública fue la dolarización como solución para terminar con la inflación. Yo dolarizaría y le voy a explicar a los argentinos. Esto terminaría con la estafa que es el peso. O sea, sacás los pesos de circulación. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos lo que estás viendo no es que sube el dólar o que suben los precios. Lo que vos estás viendo es que los pesos se derriten como barra de hielo en el desierto del Sahara al pleno mediodía. Políticas como promover la dolarización en un país grande como Argentina nunca sucedió. Sería probar algo a ver qué sucede. Apertura irrestricta unilateral en un país como Argentina tampoco sucedió. Gobierno libertario en sí, en su concepción, no sucede en ningún país ni sucedió. Aquí comienzan a aparecer algunas diferencias de las propuestas de Milei con las de otros líderes de derecha que ya gobernaron. Tanto Trump como Bolsonaro como Milei hablan de bajar impuestos. Ese podría ser un punto en común. Pero ese bajar impuestos a Trump le generó un aumento del déficit y a Bolsonaro también. Es más, fue muy criticado incluso por sus propios ministros por aumentar el déficit fiscal, cosa que Milei dice que no hará y habla de tener un déficit cero. Así que obviamente ahí se diferencian. Otra gran diferencia es que tanto Trump como Bolsonaro siempre hablan de hacer crecer el país hacia adentro de la industria local. Bolsonaro ha sido siempre un industrialista, cuando en el caso de Milei, si creemos que la plataforma es lo que decía hace un año, podemos ver que habla siempre de una apertura unilateral de Argentina al mundo, es decir, que permitiría la importación de productos industriales. Habrá que ver cuáles son las medidas que efectivamente toma Milei en caso de llegar al poder, pero a priori, las ideas y propuestas económicas que pregona no son las de Trump o Bolsonaro. Es difícil saber cuál es la idea económica de Milei, pero en principio podríamos decir que también se diferencia en que habla de algo más liberal y no tan conservador de derecha en lo económico. Si es conservador en todo caso en lo político, en lo social, serán más parecidos en ese acuerdo, diríamos, del populismo de derecha,
pero en términos económicos la idea en general que propone Milei es más liberal, que no es parecido a lo que propuso durante toda su carrera Bolsonaro o lo que propuso Trump en su gobierno. Hoy somos la fuerza más votada, porque somos la verdadera oposición. Somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Iván Pérez Armenti, CNN, Buenos Aires.